La redacción de un manuscrito es un proceso más que complejo. Esta complejidad implica varias habilidades, como la destreza para planificar lo que vas a escribir, buscar información sobre lo que vas a escribir para entender lo que estás escribiendo, y sobre todo para evitar caer en el error de escribir lo mismo que has tomado de otros estudios para tu trabajo, o sea, plagiar. Veamos un ejemplo. Piensa en un armario, y en ese armario tienes que ordenar unas cajas dentro de ese armario. Para saber si cada caja que vas a apilar va a entrar correctamente en el armario, debes primero entender la forma y el contenido de la caja. Luego vas a ir clasificando cada caja según una prioridad y las irás ordenando hasta apilarlas todas en el armario. Al final sabrás que esa forma con la que armaste y apilaste esas cajas dentro de ese armario, puedes tener otras opciones de apilado, aunque te quede bien ordenado. Exactamente sucede lo mismo con la redacción. El manuscrito es el armario. Y los estudios o referencias base que sustentan nuestra problemática son esas cajas que vas a apilar. Cada estudio, o sea, cada caja, contiene una forma o contenido distinto. Nuestro deber es saber cómo apilar esas cajas. Entonces es necesario tener un plan. El problema es que esto no nos enseñan en la universidad, ni en el pre ni en el posgrado. De ahí mi necesidad de explicar este proceso a todos mis alumnos, ya sean tesistas, colaboradores, estudiantes, investigadores, para poder tener una forma homogénea de redacción científica. Empecemos. Miren ese esquema. Este esquema es de 7 niveles de redacción y parafraseo y citación que he creado para que todo estudiante o profesional de ciencia de la salud pueda utilizarlo y crear un manuscrito desde cero. Te anticipo que en todo este proceso hay un punto clave y común, que es la lectura y el análisis constante. Así que vas a tener que planificar, aunque estas estrategias de calendarización para la tesis le vamos a hablar en otro video, pero es necesario que sepas que vas a tener que leer constantemente. Bien, en el nivel 1 se encuentra la elaboración de la pregunta de investigación. Esto ya lo hemos visto repetidas veces anteriormente. Recuerda plantear bien tu pregunta pico, peo, peco, ptgd, etc. Esto va a variar en función del diseño de investigación que estás planificando realizar. Veamos un ejemplo en la siguiente explicación. Bien, entonces en este primer nivel vamos a ver la generación de la pregunta de investigación. Recuerda que tú debes de plantear tu pregunta de investigación utilizando la estrategia PICO, PEO, PTGD o cualquier otra estructura que te permita integrar la población, las variables y los desenlaces de tu estudio, o las variables en general, ¿no? Puedes también constituir tu pregunta en función de la variable independiente, la variable dependiente, como quieras armar tu pregunta, pero tiene que siempre tener la misma constitución porque la pregunta de investigación te llevará al siguiente paso, que es la redacción de tu estrategia básica para que puedas buscar la información. Además, la pregunta de investigación, por ejemplo, en el área médica nos permite eh, tener una visibilidad amplia de la estructura de cómo sería nuestra nuestra forma en cómo se relacionan las variables. Por ejemplo, tenemos aquí cuáles son los factores asociados a parto prematuro en mujeres gestantes de un hospital de Trujillo. De esta forma yo puedo saber cuál es la población, cuál sería el factor asociado, la exposición, o cuál sería el desenlace. Y con ello yo puedo llevar al siguiente paso, que es buscar la información de forma general. En el segundo nivel se encuentra la búsqueda exploratoria. Aquí tendrás que realizar una búsqueda utilizando una estrategia base, ya sea para PubMed, SCielo, Scholar Google, Trip Database, etc. Recuerda que el objetivo de este nivel es encontrar la mayor cantidad de estudios referentes que respondan a tu pregunta o problema de investigación, que contemplen no solamente la problemática que vas a abordar, sino también la forma en cómo estos estudios que responden a tu pregunta abordaron esta problemática. Por ejemplo, aspectos metodológicos, estadísticos, temporales, epidemiológicos, etcétera. Todos los pormenores de cada estudio. Veamos un ejemplo en la siguiente explicación. Bien, en el nivel 2 se encuentra la búsqueda exploratoria. ¿Qué quiere decir? Una vez que tú has planteado tu pregunta, puedes ir, por ejemplo, a este link, que es de un chat GPT que hemos creado, o un GPT que hemos creado, para que te pueda ayudar
a través de tu pregunta, generar una estrategia básica. Por ejemplo, nos vamos a ir utilizando nuestra pregunta de investigación. Yo voy a copiar la pregunta, lo copio aquí, y luego me voy a ir a mi GPT. Este GPT lo pueden tener aquí, entran y simplemente le hacen la pregunta. ¿Cuáles son los factores asociados a parto prematuro y mujeres gestantes de Trujillo? El mismo GPT nos da una estructura PEO, de tal manera que también podamos corregir nuestra estructura. Aquí también me da, por ejemplo, la estrategia de búsqueda. Y no solamente en PubMed, sino también en Scopus, en Web of Science, en Embase. Es una estructura básica, pero que me puede ayudar a hacer búsquedas rápidas para consultas en bases de datos. Sobre todo, si yo quiero, en esta fase, encontrar la mayor cantidad de información posible relacionada a mi pregunta de investigación. Aquí también, por ejemplo, en este GPT nos dan los objetivos generales, los específicos y las hipótesis que te puede ayudar no a tener la información directa, porque probablemente, recuerden que es una inteligencia artificial y la información aquí tiene que ser contrastada por el ojo humano. O sea, tienen que ustedes leer el objetivo y si se corresponde el objetivo con la pregunta de investigación que ustedes están planteando, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa información, yo, por ejemplo, voy a copiar la estrategia en PubMed y me voy a ir a PubMed y voy a pegar esa estrategia. Si yo hago eso, por ejemplo, yo puedo ubicar la mayor cantidad de estudios. Puedo aquí pulir algunos datos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que puedo quitar, a ver, por ejemplo, risk factors. O Perú, Trujillo, Perú. Vamos a quitarle Trujillo, Perú, porque esto está generando cierta ambigüedad, o cierta, no ambigüedad, sino em, que los datos sean demasiado específicos, entonces me da menos resultados. Voy a limitarlo a esto. Por ejemplo, tengo hasta aquí más de 5.018 resultados. Obviamente es bastante, ¿no? ¿Qué puedo hacer también? Como ya tengo ahora más que 7, que hace un momento, los voy a filtrar. Lo voy a filtrar por texto completo, por ejemplo. ¿Qué estudios tienen el texto completo en el artículo? También, por ejemplo, puedo filtrarlo por año. Son muchos. Yo voy a quedarme con los del último año. Tengo 255, es bastante. Todavía sigue siendo bastante. Puedo también, por ejemplo, filtrarlos por tipo de artículo. Yo quiero ver, por ejemplo, únicamente artículos de revisión. Voy a ponerle reviews. Por acá voy a buscar la opción de article review o review article. Por acá debe haber un artículo clásico. Bueno, eso no es. Probablemente pueda utilizar por acá. A ver, veamos. Este es un artículo de integración, preprint, overall, observational study, por ejemplo, ¿no? Creo que la review estaba por acá. Aquí están reviews, ¿ya? Aquí están reviews y también quiero observational studies. Entonces tengo dos tipos, tengo 34 artículos, bastante bueno, porque es lo que precisamente quiero. Si quiero un poco más, puedo ampliar los años y tengo más artículos, todavía tengo 172. Creo que es suficiente como para poder obtener la mayor cantidad de información en mi trabajo. Entonces lo que yo voy a hacer es ahora guardar esta información, voy a save y lo voy a exportar. All results, PubMed, y lo voy a guardar para que esta información pueda exportarse en mi gestor bibliográfico. Entonces el siguiente paso después de esto es precisamente llegar a ese gestor bibliográfico para poder empezar a revisar punto por punto cada uno de los estudios. En el tercer nivel se encuentra la ubicación de los estudios. Recuerda que no todos los estudios que tú encuentres necesariamente van a ser tus referencias. Puedes encontrar 1000. Debes ubicarlas y escogerlas. Mi mejor estrategia es ir filtrando, por ejemplo, por año, disponibilidad del texto completo, leer el título y el resumen directamente en el buscador e ir escogiendo cuál es pertinente a mi trabajo y problema de investigación. Aquí debemos leer profundamente los aspectos clave de cada estudio. Leer, por ejemplo, desde datos de la introducción, ¿no?, citados por el mismo artículo, leer los resultados del estudio contrastados con sus métodos propuestos. Recuerda además que no basta con leer la información del abstract, ¿no? En este nivel debemos de generar una estructura
una estructura base, yo le llamo un esqueleto de nuestro propio trabajo o manuscrito que vamos a hacer. O de la sección de manuscrito, por ejemplo, la introducción, la discusión, etc. Para ello podemos escudriñar la información de cada una de las secciones del estudio que estamos leyendo. Por ejemplo, si quiero leer o ubicar datos sobre conceptos o fundamento diagnóstico, puedo buscar la información de la definición directamente en el estudio, ya sea en la introducción, en la discusión o en alguna parte del estudio como tal. O si deseo, por ejemplo, conocer datos epidemiológicos, debo revisar los datos de incidencias, prevalencias, frecuencias u otras medidas que cada estudio brinde, por ejemplo, en la tabla 1 generalmente. Aunque esta información se puede encontrar también en el abstract, debe ser contrastada completamente con la información de los resultados del estudio. Veamos un ejemplo en la siguiente explicación. Bien, el nivel 3 es la ubicación de los estudios. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros hemos exportado, por ejemplo, desde PubMed o de cualquier otra base de datos, cualquier buscador, por ejemplo, como Google Scholar, Trip Database, Epistemónicos, o cualquier otra base de datos, latinoamericanas como ese cielo también, por ejemplo, ¿no? Una vez que hemos exportado la información de aquí hacia nuestra computadora, ahora tenemos que utilizar esa información y subirla a nuestro programa de gestión bibliográfica. Puede ser Zotero, puede ser Mendeley. Yo utilizo, por ejemplo, particularmente EndNote. Entonces, por ejemplo, miren, nosotros tenemos esto. Yo he generado mi descarga, ¿no? Hemos entrado a PubMed, hemos exportado todos los resultados de los 172 aproximadamente. Hace un momento también hice una búsqueda. Ahora puedo importarlo. Voy a File, Import, genero mi estrategia que ya descargué, ¿no? Mi búsqueda, disculpen, que ya descargué. Ahora simplemente la importo y se importaron los 172 artículos que se importaron hace un momento. Estos serían estos. Bueno, que aparece el 123, que fue la búsqueda anterior. Simplemente los selecciono y los paso todos a mi carpeta. En esta carpeta van a encontrarse todos los resultados ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a ver. Una vez que yo tenga ordenado todos los documentos aquí, como expliqué en el video hace un momento, no toda la información que se encuentra, no todos los 223 artículos me van a ser útil. Aquí, por ejemplo, yo he filtrado por el último año, 2024. ¿Por qué? Porque me interesó, como había tanta información, me quedo con la del 2024. Más actual, probablemente. Sea necesario también en algún momento buscar información más antigua, pero por ahora vamos a trabajar con el 2024. Es un primer filtro, sobre todo con la intención de tener la mayor cantidad de información posible, o mejor dicho, una información más precisa. Me quedé con ese filtro de año. Pero no toda la información que está aquí me va a servir. Y probablemente cuando termine de filtrar esa información, tenga que buscar más estudios. En otros años probablemente, ¿no? Acá hay también 2023, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir leyendo rápidamente. Por ejemplo, puedo hacer doble clic y leer el título y el resumen de un artículo para saber si se acopla, para saber si es coherente, para saber si es consistente con mi pregunta de investigación. Por ejemplo, dice asociación entre el intervalo de preñez, ¿no? Y la diabetes mellitus gestacional. Bueno, esto no se corresponde necesariamente con el estudio que estoy haciendo sobre los factores asociados a prematuridad en el niño. Probablemente no me sirva. Lo borraré. Ya no tengo 223, tengo menos. Ahora sigo, ¿no? Dice asociación entre el tabaquismo, ¿no? La cesación del tabaquismo y el riesgo de parto prematuro. Ah, ese está interesante. Probablemente sí me sirva. Leo el resumen, leo el abstract y digo, bueno, sí se corresponde. Continúo con el siguiente. Y así, uno por uno, con todos los estudios que pueda yo abarcar. Son 222 y yo puedo hacer en un día, sentarme y empezar a filtrar cuál de los estudios me van a servir. Una vez que terminaba ese proceso de lectura rápida de título y resumen, para mi tesis, sin que sea una revisión sistemática, por ejemplo, aquí solamente yo estoy leyendo la cantidad de información para saber qué me va a ser útil. Ahora necesito, por ejemplo, extraer la información del texto completo para yo poder leer completamente el artículo. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo he ordenado ya, según los textos incluidos, porque no todos están, lo puedo seguir incluyendo. Me voy a Reference, Find Full Text, y aquí puedo encargarme de revisar
todos los textos completos que falten por aquí, ¿no? Van a seguir apareciendo. Y conforme van apareciendo nuevos textos completos, yo los voy a ir revisando e ir incluyendo. Por ejemplo, yo leí ese artículo, hago clic en el primero, hago clic en PDF y aparece el PDF. Y me pongo a leer y digo, bueno, ¿será necesario? Tengo que leerlo completamente para saber si se adecua. Y si no se adecua, simplemente lo borro, porque ya leí el texto completo. Sigo leyendo. Dice, por ejemplo, ¿no? El estado de los múltiples factores de riesgo en el embarazo, después y antes de dos políticas chinas en mujeres. Bueno, probablemente pueda servirme, tengo que leer el artículo. Si me sirve, lo dejo. Yo lo pongo, por ejemplo, en notas y le coloco include para saber que el estudio sí se va a incluir porque me sirve. Y voy pasando uno por uno, ya con el texto completo, para tener una mayor generalización, una mayor perspectiva de lo que se abre en los estudios. Y como está en las diapositivas, nosotros tenemos que saber primero identificar la información de entre los estudios. Porque yo leyendo todos los estudios puedo consultar directamente qué información yo voy a tomar de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero buscar información sobre conceptos, fundamentos o definiciones del problema de salud o fenómeno del estudio, yo puedo buscar directamente en la introducción o en la discusión de un artículo. Por ejemplo, si yo leo acá y yo quiero saber, vamos a ver uno de ellos. A ver, por ejemplo, yo quiero saber sobre los criterios o los factores de riesgo de parto prematuro. Si yo quiero leer conceptos sobre qué es prematuridad, probablemente yo lo pueda encontrar esa información directamente aquí en la introducción del artículo, que obviamente va a citar a otros autores, pero que también puede tener sus conceptos o definiciones adecuadas respecto al manejo de información general de cada artículo. O sea, que yo pueda citar directamente a este trabajo. Por ejemplo, ¿no? Y efectivamente aquí, ¿no? Aquí me dice, por ejemplo, que el parto prematuro varía como definición de forma internacional, pero generalmente se da antes de las 27 semanas, y me da la referencia uno. O sea que el autor, Chen y otros, se basaron en la referencia uno para este concepto. Pero yo me basaré en el estudio de Chen, no acudiré a la referencia principal, porque la información la está considerando él en su trabajo ahora. Yo tengo que citar a Chen. Entonces, este concepto está aquí. Yo podré utilizar esta información, ¿no? Porque me voy a ir aquí a este texto para recién colocar esta información en mi trabajo, que lo vamos a hacer mediante el parafraseo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay otros aspectos que yo puedo utilizar, por ejemplo, la epidemiología. ¿Dónde puedo encontrar datos epidemiológicos? Lo puedo encontrar, por ejemplo, en datos de incidencias, prevalencias, frecuencias u otras medidas que cada estudio brinda en su tabla 1. Por ejemplo, si yo voy y acudo a la tabla 1, vamos a ver, está un poquito lento porque sigue cargando los PDFs que empecé a descargar hace un momento. Si yo me voy a la tabla 1, yo voy a poder encontrar datos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos partos prematuros hubo en la población en total, aquí están. Fueron 60 partos prematuros y 588 a término. Si yo sumo las dos, yo voy a tener la población en general estudiada para este estudio. Y si quiero sacar la prevalencia, por ejemplo, de partos prematuros en la población, divido 60 entre 60 más 588. Y si lo quiero sacar como frecuencia porcentual, lo multiplico por 100. Y de esa manera ya tengo la tasa de frecuencia de partos prematuros en el estudio de Chen. Si yo quiero también ahondar un poquito más, puedo ir directamente al resumen y preguntarme cuál fue la incidencia o prevalencia que reportó Chen en el estudio que hicieron. Entonces, de esa manera yo puedo tener información más específica de aspectos estadísticos o epidemiológicos que pueden ser relevantes en mi trabajo también, ¿no? Chen reportó que aproximadamente el 15% de partos en su estudio fueron prematuros, ¿sí? Porque la información está aquí. Yo lo que tengo que hacer es transformarla. No necesariamente los estudios me van a dar los datos epidemiológicos en sus introducciones, porque esas introducciones son parte de otras introducciones, de parte de otras estadísticas, ¿no? Entonces, acá incluso también lo dice, ¿no? Porque es normalmente lo que se espera que hayan partos prematuros en un estudio. Lo coincide con lo que menciona también el estudio de Chen, ¿no? Entonces, esto es importante. Yo no necesito llegar al abstract del estudio para saber si lo hicieron o no.
Yo tengo que interpretar la información. La información está aquí en el estudio, ¿no? Yo tengo que sacar y saber de dónde buscar la información para generar aspectos o buscar información para poder clasificar y empezar a redactar mi manuscrito. Aspectos, por ejemplo, como los factores asociados, todo eso también está, también está. Si yo quiero saber cuáles fueron los factores asociados, tengo que irme a las tablas bivariadas, ¿no? ¿Cuáles fueron esos factores? Por ejemplo, están aquí, están como la edad, el cambio en el peso materno, la forma de concepción, el tener antecedente de diabetes mellitus, todos esos son los factores. Y si yo quiero hablar sobre cuáles podrían ser los factores asociados, diría, Chen estudió en el estudio tal que encontraron que los factores asociados más representativos fueron tal, 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 porque lo dice en el estudio. Pues la información está. No necesariamente va a encontrarse todo en el resumen, por eso tienen que leer el artículo completo. Entonces, toda la información que nosotros vamos buscando está directamente cuando nosotros clasificamos la información, cuando ubicamos los estudios. O sea, una vez que hemos pasado por una revisión rápida leyendo los títulos, leo los textos completos y después decido cuál de los estudios sí me van a servir finalmente. Y los voy guardando y almacenando. Yo les voy colocando la nota include para hacer saber de que estos estudios son los que finalmente van a pertenecer en mi trabajo. Y puedo ir aumentando, porque dependiendo de la institución en donde ustedes se encuentren al hacer su tesis o cuando estén haciendo un artículo científico, necesiten un número eh, no menor a 30 o 40 referencias para poder citarlas en su trabajo. Entonces yo siempre recomiendo ten como mínimo 50 referencias propias de tu trabajo y dispón en cualquier momento de cualquiera de esas referencias, ¿no? Fuera de los estudios que vas a incluir, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros sabemos de dónde buscar y no, o sea, qué buscar y de dónde buscar la información, yo voy a generar mi estructura base. ¿Por qué? Porque la estructura base se arma como un esqueleto para saber qué voy a escribir. Por ejemplo, si yo quiero estudiar sobre los factores asociados al parto prematuro, yo tengo que colocarme una estructura base, ¿no? Por ejemplo, un esquema para mi trabajo. En la introducción, por ejemplo. Normalmente el tema más álgido, el punto más álgido que requiere más información teórica y contrastada de otros estudios es la introducción y la discusión. Entonces, si yo quiero armar mi introducción, tengo que primero establecer mi estructura. Yo no puedo ir armándolo al azar. La mejor forma de establecer una estructura, siempre recomiendo, es, tú ya has incluido algunos artículos que se corresponden con tu trabajo, porque son consistentes con tu pregunta. Léelos. Mira cómo han armado sus... Si tú quieres armar tu introducción, mira cómo han armado las introducciones a otros trabajos. Clasifica esa estructura. Y a partir de esos aspectos comunes que vayas leyendo, forma tu propio esqueleto. Por ejemplo, yo lo he establecido para una tesis, o un proyecto de tesis, o incluso un artículo que puede ser obviamente algo más resumido, en tres elementos. La realidad problemática, los elementos del estudio, ¿no? Los elementos o factores y los vacíos del conocimiento. Y también algún estudio previo. Yo siempre hago la pregunta. En cuanto a la realidad problemática, vas a tener contexto. Por ejemplo, descripción del parto prematuro a nivel global, nacional y local. Descripción del parto prematuro. Importancia de abordar este problema en el hospital. ¿No? Puede por ahí, si yo quiero abordarlo en mi tesis, ¿no? O sea, el aspecto por qué fue importante abordar esa problemática en mi situación local, trasladándolo a un problema de tesis. En un artículo científico, probablemente esto tenga que ser con una visión más global, ¿no? Entonces, eso se va a ir adecuando. Esto es una estructura básica o elemental que siempre sugiero armar conforme vas leyendo otros artículos. Los artículos que han publicado te van a dar esa guía. Es imposible que saquemos de nuestra mente esta estructura. Podemos hacer una propuesta, un borrador, y luego ir contrastando para ver cómo integrar mejor mi estructura, de mi esqueleto, de mi manuscrito o de mi, en este caso, introducción, viendo cómo otros han escrito y puliendo y generando y armando. Es un ensayo y error constante. No es algo que incluso cuando lo voy armando se va a quedar estático porque puede ir modificándose. Eso es importantísimo saberlo. Bien, entonces una vez que hemos terminado la estructura base, tenemos que pasar al siguiente nivel. Vamos. En este cuarto nivel se encuentra la clasificación por palabras o ideas clave. En esta etapa necesitamos clasificar cada estudio
e ir etiquetando con frases o palabras clave que representen lo que quiere decir cada dato relevante del estudio. Esto me servirá para ir integrando cada dato como texto, según la estructura base que he planificado. Veamos un ejemplo en la siguiente explicación. Bien, en el cuarto nivel está la clasificación por palabras o ideas clave. ¿Qué significa? Como lo expliqué en el video. Aquí en esta fase nosotros vamos a clasificar todo lo que hemos leído. Por ejemplo, yo tengo ya mis artículos clasificados, ya los he leído, los he interpretado, sé de dónde voy a sacar la información. Siempre sugiero, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Si están utilizando cualquier gestor bibliográfico o incluso si guardan su información en PDF en sus carpetas de sus computadoras, siempre hagan sus resúmenes y subrayen la información. Yo, por ejemplo, he subrayado la información que a mí me parece pertinente y la información que me parece a mí interesante para poder sacarlo a mi estudio. Porque como yo ya establecí mi estructura, yo ya sé qué información voy a sacar y de dónde. El problema es que no puedo yo memorizarme los nombres de todos los artículos, ni tampoco puedo memorizarme todas estas estructuras que he clasificado. ¿Qué hago? Les doy un nombre. Por ejemplo, si a este estudio me importa más la incidencia de la prematuridad hasta el 2014, yo le doy ese término. Y le coloco el término incidencia de prematuridad hasta el 2014. E incluso incidencia de prematuridad. Entonces, de esa forma ya tengo yo un aspecto o una palabra o una frase clave que identifique al artículo. Si yo quiero sacar más artículos que hablen de incidencia, busco más artículos, y identificaré cuáles más hablan sobre la incidencia. Entonces, de esa manera, yo lo voy a seguir etiquetando. Porque, por ejemplo, supongamos que aquí también habla de incidencias. Estamos hablando aquí, hay incidencia. Ya también le voy a agregar el término incidencia. Ya tengo dos artículos que me hablan de incidencia. Entonces, en el párrafo que yo estructure, por ejemplo, cuando hable sobre incidencia o los aspectos epidemiológicos, yo voy a colocar que hay dos párrafos porque hay dos estudios, ¿no? O en dos oraciones, dos estudios seguidos que hablan sobre incidencia. Una incidencia me da un número, otro me da otro número. Puedo combinarlos, o puedo explicarlos, etcétera, ¿no? Ya tengo mi información. Entonces, esta clasificación, ¿para qué me sirve? Para simplemente ordenar las ideas. En lugar de tenerlas en PDFs así clasificados, vamos a ordenarlas en palabras clave, porque estas palabras clave yo las voy a tener que ir incrustando en este esqueleto, ¿no? Por ejemplo, acá, descripción de parto prematuro, parto prematuro. ¿Cuántos estudios me hablaron de parto prematuro? Los voy clasificando. No todos tienen que hablar de parto prematuro. De acá, por ejemplo, de los 221, 4 o 5 me hablarán de parto prematuro como tal. Puede hablar un montón, pero yo voy a escoger a los 4 mejores. A los 4 que me sirven más como concepto. Y de ellos utilizaré 2, 1 o más. Lo voy a ir armando en mi estructura acá. Para ir yendo directamente a la fuente cuando yo quiera empezar a redactar. Entonces, clasificación, ¿no? Recuerden, primero tuve que haber clasificado las ideas. Antes de clasificar las ideas tuve que haber leído todo. Haber especificado todos los puntos de cada manuscrito que he leído, ¿no? O sea, es bastante amplio. Ya tengo acá mi base armada, ya conozco los manuscritos como tal. Hasta este punto, probablemente hayan pasado 2 o 3 semanas de haber empezado tu trabajo, pero ya conoces, tienes una perspectiva grande, porque ya conoces todos los antecedentes y cómo han estudiado otros estudios tu problemática, cómo lo han abordado. Ya tienes un mayor conocimiento, ya conoces sobre los factores de riesgo asociados a prematuridad, sabes cuál es la incidencia en los estudios, ya tienes un mayor panorama. Hasta este punto ya tienes este mayor panorama. Ahora ya puedes clasificarlos, ya puedes darles unas etiquetas a cada estudio que has leído. Para eso es esta estrategia en el nivel 4. Sigamos. En el nivel 5 y nivel 6 se encuentra el parafraseo. Para poder parafrasear, primero tengo que ubicar la idea clasificada del texto que leí, ubicar el párrafo, la oración, resultado, conclusión o cualquier dato del estudio que estoy leyendo y que tengo interés de colocar en información, y luego, utilizando mis palabras, ir colocando la información sin transformar el mensaje original. La paráfrasis es precisamente eso, ir agregando un mensaje propio, reflexivo, sin alterar la esencia del mensaje del autor a que te refieres. Recuerda que no es solamente copiar, pegar y cambiar por sinónimos. Veamos un siguiente ejemplo en la explicación. El nivel 5 y nivel 6 es prácticamente casi lo último.
en este proceso de redacción. Y aquí consiste en trabajar el texto original a partir de las ideas que hemos estado ordenando. Recuerden que ustedes han clasificado las ideas aquí, ¿no? Hemos ido uno por uno de los artículos, hemos generado nuestras ideas, ya sé con qué trabajo voy a contar, ya sé cuál es la palabra clave, pero estas ideas, estas palabras clave nacieron porque he guardado estas ideas que yo voy a utilizar. ¿Qué tengo que hacer? Primero, tener una perspectiva de cuáles son esas menciones, esos mensajes, esa información. Esa información puede ser abstraída o puede ser utilizada directamente, pero nunca puede ser copiada. ¿Qué significa abstraída? Inferida. Si yo quiero hablar sobre un aspecto de resultado, yo tengo que leer el artículo completo e inferir el resultado a partir de lo que me está presentando en las tablas, en la discusión, e incluso en el mismo abstract. Yo no voy a copiar el abstract, ni tampoco sintetizar más el abstract. Yo lo que voy a hacer es informarme con el estudio, con la data, y generar mi conclusión a partir de la información que me está presentando el estudio. Entonces, una vez que yo utilice esa información, yo voy a citar al artículo, porque es la información del artículo. Eso se llama parafraseo, como pueden ver acá. Este es el texto original. Parte de la estructura. Acá tenemos la estructura. Yo hice esa estructura. Una estructura de 2 párrafos con la primera, donde el primer párrafo tiene una primera oración y una segunda oración. El segundo párrafo tiene esta información. Toda esa información la saqué como parte de una estructura, que fue esta de aquí que armamos. Es parte, porque no es todo, sería mucho trabajo hacer en este video. O sea, para explicarlo sería demasiado amplio, pero parte de esta estructura la tomé y la he armado acá. Obviamente acá ya no están los subtítulos porque era solamente un esqueleto, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo ya mi estructura, la información que yo voy a empezar a copiar tiene que ser basada en el texto original. No voy a copiar el estudio original. Yo voy a parafrasear la información. Entonces tengo que fijarme en utilizar la información y generar un texto. Por ejemplo, yo lo que hago es, en mi computadora lo divido en 2 partes. Hago esto y lo divido en 2 partes. A ver, por ejemplo, tomo el artículo, lo pongo aquí y digo, vamos a ver. Yo quiero dividirlo así. A ver, permítanme. Lo dejo aquí. Y esta información lo pongo aquí, aunque no se puede. Bueno, lo que hago es, normalmente lo divido como la pantalla es grandecita, lo puedo poner aquí sin problemas. Abro, abro y ya tengo mi imagen paralela, ¿no? Mi imagen paralela. Aquí así, ya está aquí. Entonces yo voy leyendo, y si esta información yo la voy a utilizar, yo lo voy a tener que ir copiando, pero no con las mismas palabras, sino en la interpretación. Entonces voy copiando el párrafo 1, si esta información lo saqué de un artículo, lo tengo que ir citando. En este caso, por ejemplo, en EndNote, la cita a través del Pages, que es como el Word de Mac, se utilizan ciertos atajos para poder colocar la información. Simplemente copio, pego, Enter y se cita automáticamente. Conforme yo voy armando cada oración, porque el primer párrafo se correspondía con la estructura que había planificado, yo voy armando el primer párrafo que nace del primer estudio, que es la primera idea clave, cito. La segunda, cito. Paso al segundo párrafo, la tercera, cito. Y continuaré. ¿Eso qué quiere decir? De que yo tengo que ir armando mis párrafos con un conjunto de oraciones, porque cada párrafo me habla de algo específico y cada oración tiene ideas específicas para el párrafo. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan porque no se debe colocar la información de las citas al final de todo el párrafo. Eso es, por ejemplo, aquí. Cuando nosotros vamos a ir citando la información, ustedes van a citar, por ejemplo, yo acá, como cito, como les expliqué, ¿no? Voy aquí, armo aquí, pego y se coloca la cita. En Zotero tiene una forma muy similar también, ¿no? O sea, aparece en el Word, es muy sencillo.
Lo hemos explicado en otros videos que lo pueden consultar. Entonces, una vez que yo termino de parafrasear la información, yo me fijo que la información sea específicamente clara, sin copiar el párrafo, simplemente, ni tampoco cambiando por sinónimos, ¿ah? Porque algunos, ¿qué hacen? Entran a programas de inteligencia artificial, pegan el texto original, lo hacen cambiar por sinónimos y lo pegan acá. Y dicen que eso es parafraseo. Eso no es parafraseo. Parafraseo no es copiar, pegar y cambiar por sinónimos. Hay que reflexionar e interpretar la información, que puede ampliarse o que puede disminuirse, pero es la información precisa. No cambia el mensaje, no cambia el sentido, es la esencia del mensaje. Entonces, y cito, siempre citar. Entonces, errores que cometemos siempre al momento de citación. Entonces, yo, como ustedes acaban de ver, yo estoy colocando la información de las citas después de cada oración. Si ustedes, por ejemplo, colocan la información de las citas al final, eso es incorrecto. Eso es una forma correcta. Recuerden de que cada cita partió de una idea clasificada. Entonces, cada oración tiene su propia cita. Aquí, la fibrilación auricular es una patología cardiovascular que ha causado un gran impacto, tal, tal, tal. Referencia número 1. La incidencia de tal, tal, tal. Referencia número 2. Las enfermedades cerebrovasculares son tal. 3. Sigue tal. 4. 5. Miren, en un solo párrafo respecto al planteamiento del problema en esta tesis, se hicieron 5 referencias bibliográficas. Puede parecer bastante, pero ¿qué hacían o qué hacen muchas veces los estudiantes o profesionales cuando escriben un artículo? Muchas veces lo he visto muy seguido, sobre todo en tesis. Redactan el artículo, colocan el párrafo, vamos a suponer así, colocan el párrafo y al final ponen todo y ponen 1 a 3. Y dicen, ah, no, pues es que acá en ese párrafito están las 3 referencias. Eso es imposible, que las 3 referencias no pueden hablar exactamente de lo mismo. Y si es así, mejor quédate con una, si hablan lo mismo. Esa es la lógica de la referenciación. No puedes citar lo mismo. Otro error también, como habíamos visto, era eh, citar varias veces a la misma referencia en el mismo párrafo. Hacerlo en 2 párrafos puede en algunas ocasiones ser necesario. En algunas ocasiones. Muy excepcionalmente. Yo les recomiendo no hacer eso. Es mejor utilizar la información de una cita en una sola oración y no repetirla. Para eso es la estrategia que les acabo de explicar, de que una vez que han leído el texto completo, clasifiquen por ideas clave. Porque acá van a haber por ejemplo, varios estudios que han hablado de incidencia de la prematuridad. Entonces tengo varias opciones de buscar incidencias. Si yo voy a tomar 2 o 3 ejemplos de artículos, de párrafos donde quiero hablar específicamente de incidencia, tendré varios artículos a mi disposición, porque ya los he clasificado previamente. Pero si ustedes repiten por hablar de incidencia, repiten arriba y abajo, se va a ver arriba, abajo y abajo la misma referencia. Eso no es correcto. Bien, espero haberles ayudado y que esta herramienta de 7 fases, de 7 niveles, les ayude. Soy el doctor Joshua Barbosa y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. En el nivel 7 se encuentra la citación. Este último nivel es la citación de nuestros manuscritos. En este paso es muy importante porque siempre hay errores. Recuerda que la correcta forma de citación implica colocar una cita en cada oración que va citando del autor. Entonces, un párrafo que consiste en una serie de oraciones o ideas, por lo tanto, tendrá diferentes citas. Es un error, por ejemplo, acumular todas las citas hasta el final del párrafo. También es un error muy común repetir más de 1 o 2 veces la misma cita en el mismo párrafo. Recuerda que para ello puedes utilizar gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley, EndNote y citar correctamente. En conclusión, te recomiendo siempre que planifiques tu tiempo. Hacer un manuscrito demanda tiempo y es un tiempo muy grande que probablemente debas de calendarizar. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra recomendación es que leas y guardes todo lo que se relacione con tu estudio. Y mira su forma, mira la forma en cómo han redactado el documento, para que puedas tú imitar su estilo y entender la estructura, para que puedas también emplearla en tu propia estructura. Si este video te ha gustado, suscríbete. No olvides que puedes obtener asesoría personalizada y videos exclusivos siendo miembro del canal. Yo soy el doctor Joshua Barbosa. Nos vemos.